que fue esta declaración firmada por los participantes de todos los países que participaron en este encuentro internacional. Sin más, les deseo la palabra al doctor Eric Villanueva para que nos dé una explicación brevísima, que aunque sabemos que todos ustedes siguieron el encuentro vía internet, para los que no lo hubieran hecho, nos dé una síntesis brevísima de en qué consistió el encuentro. Eric. Bueno, el encuentro internacional, la izquierda democrática, sus perspectivas y sus desafíos, pues fue una convocatoria a políticos, académicos, analistas de 11 países, incluido México, a analizar, como su nombre lo indica, las perspectivas de la izquierda, de la nueva izquierda en América Latina y en el mundo. Ya en otros foros hemos dicho lo importante que fue este evento, porque concentró a lo mejor de la intelectualidad mexicana, a 5 universidades, desde luego a más centros e institutos de investigación nacional e internacional, y por primera vez en mucho tiempo no se hacía un evento de esas características. Fueron muchos los participantes y las audiencias alcanzadas nacional, local e incluso internacionalmente fueron muy importantes. Creo que de alguna manera, por decirlo coloquialmente, le dimos al clavo, porque fue relativamente rápido y fácil convocar y que aceptaran 5 universidades del país, no solo participar, sino ser convocantes. Hacía mucho tiempo que yo no veía universidades involucrarse en un evento de eso. Más bien por el contrario, había como deseos de alejarse de estos temas. Pero estos últimos 30 años ha sido el fin de otro ciclo, el ciclo del neoliberalismo, pero todavía no hay una evaluación de qué ha ocurrido, y el tema, uno de los temas fue precisamente esto: qué ha ocurrido en los últimos 30 años con el neoliberalismo, no solo en México, sino en América Latina, en Europa, y todas las consecuencias que eso trae alrededor de muchos temas sociales, temas económicos. Por ejemplo, la larga crisis que desde 2008-2009 tenemos la economía mundial, pero particularmente en Europa. Amparo, en el caso, sabemos que hay compañeros que participaron de diferentes partes del mundo, de América Latina. ¿Quiénes serían los compañeros más representativos que estuvieron participando, sin excluir a nadie obviamente, pero de los compañeros que se obtuvieron más riqueza en las participaciones? Sabemos que algunos incluso repitieron participaciones. Entonces, esa parte de qué temas se trataron y quiénes particularmente, dirían ustedes en el balance, obtuvieron la mayor atención o el mayor interés por parte de los asistentes, jóvenes, estudiantes, militantes de izquierda aquí en México. Sí, buenas tardes. Sí, como dice el doctor Eric, fue un gran esfuerzo este encuentro, al haber participado académicos, políticos, representantes de los medios, de todas las carreras, de todos los segmentos, jóvenes, mujeres. Fue un gran encuentro. Como decía, participaron la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Morelos y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, entre otros institutos. Pero ahorita me detendré en estas universidades porque, respondiendo a la pregunta de Cristina, estas universidades participaron todos académicos prestigiados e investigadores de estas universidades. Aparte, como saben, tuvimos 2 mesas en el Distrito Federal, en el World Trade Center, en donde entre los más destacados, decir los más destacados porque
todos fueron muy destacados. La verdad que todas las intervenciones, todos los ponentes tuvieron una excelente participación, pero algunos nombres como más conocidos, por ejemplo, fue José Woldenberg, ¿no?, quien tuvo una participación pues muy exitosa. Juan Ramón de la Fuente, nuestro rector de la universidad, de la cual pertenezco y me siento muy orgullosa, participó. De los mexicanos, Leonardo Curcio, ¿no? Estos tres ponentes estuvieron con nosotros el 28 de abril, más otros internacionales que al rato también platicaremos. El otro día que también estuvimos en el World Trade Center el 29 de abril, estuvo con nosotros pues Jesús Zambrano, el presidente del partido, del PRD, estuvo Ricardo Becerra, que fue uno de los convocantes en el Instituto de Estudios para la Transición Democrática. En Guadalajara, que estuvimos el 30 de abril, pues tuvimos a Pablo Gómez, un gran líder del partido, estuvimos con Marta Lamas, y estuvo José Castañeda, por mencionar algunos ese día. En Oaxaca tuvimos también reconocidos ponentes, tanto extranjeros igual como nacionales. Estuvo Raúl Flores, presidente del PRD en el Distrito Federal, estuvo Eduardo López Betancourt, en Morelos, que fue el 2 de mayo, tuvimos al senador Zoé Robledo, por ejemplo, a Octavio Islas, a Antonio Atolini, ¿no? Tuvimos también destacados ponentes. En Puebla, el 3 de mayo, tuvimos a Roberto Blancarte de Colmex, a Luis Maldonado, a Edgar Amador y a Daniel Coira, por ejemplo. Tuvimos muchísimos ponentes, estoy mencionando la mayoría puros mexicanos. Ya ahorita mencionaremos a todos estos compañeros del exterior que nos acompañaron en este gran encuentro. En Acapulco, Guerrero, que ya fue el cierre, también tuvimos a Patricia Mercado, a la senadora Angélica de la Peña, a Arambarra, de los jóvenes. En fin, tuvimos todos los días, todas las mesas, grandes ponentes, grandes expositores, como vieron, jóvenes, mujeres, hombres, y fue un gran encuentro. Bueno, yo agregaría que, como dice Amparo, la participación fue excelente. Logramos congregar más de 80 ponentes, todos de primerísimo nivel, y más de 20 entre presentadores, moderadores, o sea, más de 100 participantes directamente en el foro. Ya no les digo la cantidad de personas que participaron en todo lo que es la producción, la logística, que por cierto, desde aquí agradezco a todos todo ese apoyo, como dirían en el teatro, tras bambalinas, que no se ven, pero que hubiera sido importante. Y yo voy a comentar algo que me comentó el director de la Fundación Pablo Iglesias de España, que estaba muy a gusto porque pues el evento había alcanzado un nivel de organización y de participación de primer nivel, dicho en sus palabras, de primer mundo, y que él veía que era una combinación de elementos sofisticados de primer mundo y cosas artesanales que hacían que fuera muy original. Para aquellos mayores, algunos decían que era como la caravana, unos decían Carta Blanca y otros Corona, la que iba para el norte del país, porque parece sencillo decirlo, pero llevar a los investigadores, a los ponentes, a todas las ciudades, se requiere algo de logística y también mucha disponibilidad, involucramiento de las universidades y de las autoridades para que eso ocurriera. Decía yo al principio que la audiencia fue muy importante porque, por ejemplo, que viniera el vicepresidente de Bolivia, el vicepresidente en funciones, primero a narrarnos su experiencia, además de ser un hombre muy culto, a narrarnos su experiencia política, no solo hablarnos de teoría
política, sociológica y económica, sino la experiencia en el gobierno, que además estuvo matizado con una excelente exposición, pues hizo que, por ejemplo, eso se transmitiera en directo por la televisión boliviana, ya no solo a través de las redes de internet en vivo, que por cierto la izquierda transmitió también, sino que en la televisión en vivo se transmitiera, que algunas universidades la transmitieran en vivo por radio, como en Puebla la universidad transmitió toda la sesión de la mañana y la tarde, y además salpicada con entrevistas a los participantes, a las personalidades políticas. Entonces podemos decir sin falsas modestias que el evento tuvo una gran trascendencia de audiencia, como hacía mucho tiempo no ocurría. Sin duda, apostarle a las universidades y apostarle también a los jóvenes y a los alumnos, académicos, investigadores, como ya lo decías, Eric, es una experiencia novedosa. No teníamos registro que desde la izquierda se hubiera realizado algún evento de este tipo que involucrara. Pero ni en la derecha tampoco. Tampoco en la derecha. Que involucrara a tantas y tantos participantes, pero que también involucrara a tantos jóvenes que para los cuales recibir esta información, participar en este evento, fue sin duda una experiencia gratísima, enriquecedora y muy formativa. También creo que es importante hacer un balance de los puntos que se tocaron. Yo resaltaría algunos que me parece que son de los más importantes, que tienen que ver con el tema de educación, que se trató en la Universidad de Oaxaca y que fue muy importante, además con una audiencia, así yo diría que 90% jóvenes, estudiantes muy participativos que estuvieron ahí presentes. El tema de la comunicación, por ejemplo, en Morelos, con expertos de la comunicación internacional y nacional, por ejemplo, pudimos conocer las experiencias de los chilenos en materia de redes, de movilización, diría yo, de ciberactivismo, pero también a expertos mexicanos que son reconocidos mundialmente como José Antonio Sosa Plata, y que también nos ayudó a conocer un poco cómo se ve la izquierda desde afuera, desde la academia, desde las consultorías, desde otros países, pero también nos deja como muchas tareas y retos que enfrentar. ¿Cuáles serían las tareas que desde su punto de vista de ambos tiene la izquierda ahora? Ya tuvimos el evento, fue exitoso, tiene una repercusión, me atrevería a decir, no solamente nacional sino internacional, muy considerable e importante, pero ¿con qué nos quedamos? ¿Cuáles son las tareas que desde ahora la izquierda tendrá que estar asumiendo y cuáles serían los siguientes pasos a partir del encuentro? Primero, al llegar a esa pregunta, voy a mencionar cuáles eran los objetivos que pretendíamos antes de realizar este gran evento. Pretendíamos que se analizara de modo crítico y propositivo el estado actual de las políticas alternativas que desde la izquierda se construyen en los gobiernos progresistas de la región latinoamericana y caribeña. Avanzar en ese análisis de la situación económica tanto en Europa y los esfuerzos de la izquierda democrática en ese continente. Se pretendía reflexionar los posicionamientos y definiciones políticos, estratégicos de los partidos de izquierda progresista que se encuentran en la oposición y sobre sus responsabilidades cuando ya no eran oposición sino eran gobierno. Se pretendía, uno de los objetivos también era sentar las bases para que el encuentro de las izquierdas progresistas latinoamericanas, europeas y de otras latitudes se convirtieran en un espacio permanente de reflexión político-académico donde se compartieran experiencias, políticas públicas, análisis de situación y coyuntura y puntos de encuentro del pensamiento de la izquierda democrática. Entonces creo que estos tres grandes objetivos se cumplieron, ¿no? se
se analizó, se observó, se reflexionó y se propuso. Como comentaba Cristina, por ejemplo, en la mesa de transparencia y de rendición de cuentas en Puebla, Mauricio Merino nos comentaba que había que hacer otras cosas, que pasar no solo de la reflexión y el análisis, sino ya políticas públicas concretas que dieran respuesta a las situaciones que aquejan a nuestro país. Decía que él ya tenía toda la intención de trabajar con políticos, con diputados federales de nuestro partido, para sacar adelante e impulsar acciones que realmente combatieran, beneficiaran todos estos problemas que se veían en cada una de las mesas. Entonces me parece que los tres primeros objetivos que perseguíamos se cumplieron, hasta pasaron nuestras expectativas. Ya en lo segundo, el doctor Eric nos comentará ahora qué sigue, pero creo que las tres primeras se cumplieron y vamos por otros muchos más objetivos y ya acciones a realizar. Bueno, hay que comentar que el tema o el contenido del encuentro era muy largo. 7 días, se dicen rápido, pero con 3 o 4 bloques diarios. Es una larga jornada, muy larga, yo diría que por ratos hasta cansada, pero abarcamos temas que son de las cuestiones generales hasta cuestiones más particulares. Uno de los grandes temas que se abordó es qué se hace ante lo que es muy claro para todos, que el neoliberalismo, aunque no le hayan llamado a algunos así, de los últimos 30 años haya dado de sí. Es decir, las políticas públicas, las políticas sociales, las políticas económicas que se adoptaron, no solo en América Latina, sino en Europa, en otros lados, que ofrecieron crecimiento, desarrollo, mejores empleos, desarrollo humano, altos índices de crecimiento económico, eso no ocurrió. En la mayoría de los países como México, el proceso de crecimiento económico fue muy lento. México tiene en los últimos 30 años alrededor del 2% de crecimiento anual, pero más o menos es el crecimiento en todos lados. Incluso el crecimiento en Europa ha sido terrible. Hay países que tienen el 20% reconocido de desempleo, como en España, o como en Grecia, en Portugal, por allá más o menos va Italia, salvo Alemania, y España, que se salva un poquito. Por eso dicen que la economía de Europa es de 1,5, Alemania y medio Francia, y todos los demás, lamentable. Pero eso ha ocurrido en todos lados. Es decir, las políticas públicas de los 20 años han sido profundamente ineficientes, y después de un pequeño jalón que dieron al principio, mostraron sus verdaderos límites. Eso lo tratamos en varias mesas. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, las consecuencias es un tema que fue recurrente para todos los subtemas. El tema de la desigualdad y la pobreza. No solo no han disminuido los pobres en este tiempo, sino que se incrementaron. Pero no solo eso, es más terrible la desigualdad económica en general. Y no solo en los países pobres, es decir, no solo en América Latina, no solo en Asia pobre, no solo en Oceanía, no solo en África, sino en Europa, en los Estados Unidos, la desigualdad económica creció. El 1% de la población mundial, oyeron bien, 1% tiene acumulado el 50% de la riqueza, lo demás se lo dividen el 99%. Así de ese tamaño, que se antoja terrible, pero así está. Bueno, en México no me dejen mentir, mientras que cerca de 60 millones andan bajo la línea de la pobreza, solamente 10 familias aparecen en la lista de Forbes, la revista que reseña a los más ricos del mundo. Pero bueno, unos dirían, pues qué bueno
que tengamos 10 súper ricos en México. Yo también diría que qué bueno, pero tenemos del otro lado que qué malo que 60. Y decía, por ejemplo, Stiglitz, el premio Nobel de Economía norteamericano, que el problema no era un problema moral, o no únicamente moral, es decir, no es que lo veamos feo y que sea denigrante y hasta pecaminoso que la desigualdad, eso es lo de menos. El problema es que limita el desarrollo y acaba afectando hasta a los ricos, y eso tiene consecuencias en el desarrollo humano, en la educación, en la salud, en la seguridad del Estado, en la seguridad pública, crea la simiente para la vinculación al crimen organizado y al narcotráfico. Y no le estoy hablando de México, le estoy hablando casi de todos. Bueno, así todos esos temas desglosados, más el tema de la comunicación, como aquí se ha dicho, el tema de la ética en la política, el tema de el control, la transparencia y la rendición de cuentas, también fueron temas que abordamos. El hartazgo de la ciudadanía con los políticos, los partidos políticos, el desprestigio de la política, todos esos los abordamos. Les decía que son como 16, 17 temas, incluso algunos, aunque no se abordaron explícitamente, fueron tocados, y que sí lo convoca la izquierda, pero no solamente es un tema de la izquierda. La derecha no tiene respuestas ante este fenómeno, y no lo tiene la derecha mundial. Los más conservadores siguen proponiendo las recetas económicas, las recetas de políticas públicas de los últimos 30 años, pero que son inoperantes totalmente. El tema de los tratados de libre comercio, el libre mercado y estas cosas ya no funcionan, son instrumentos que no funcionan. Y ese, como bien decía Amparo hace un momento, el tema es ¿qué hacemos ante esta situación? Y en esta es una preocupación en la que debe de involucrar a los políticos, sí, a los políticos de izquierda también, pero es un tema de las universidades, es un tema del gobierno, es un tema de la sociedad. Y decían durante el seminario que para tener verdaderas democracias, con todo lo que además aquí se requiere sociedad informada, sociedad participante, de todo tipo, empresarios, amas de casa, estudiantes, trabajadores, empleados, que se involucren y se estén preguntando estas cosas. Por eso cuando decía que no convocaba a la izquierda, pero tampoco convocaba a la derecha, porque como que ya no había que pensar mucho, y lo que en el umbral en el que estamos es que estando en la segunda década del siglo XXI, tenemos que preguntarnos cómo le seguimos adelante en muchos temas, porque la realidad que teníamos se terminó con todas las transformaciones del libre mercado, del neoliberalismo, y sobre todo de todo también lo que ocurrió, la ruptura de los sistemas económicos y políticos, la ruptura de las dictaduras en América Latina, la crisis de la socialdemocracia en Europa, la caída del muro de Berlín y la caída de las sociedades basadas en la economía estatal del socialismo real, lo que ha dado es que tenemos que construir nuevos paradigmas, nuevos modelos, nuevas propuestas, nuevas soluciones, y allá nos tenemos que involucrar todos. Efectivamente no convocaba solamente la izquierda, creo que es algo muy importante, aunque el título del encuentro llamaba a discutir esa izquierda democrática mundial. Llama la atención la presencia de varios intelectuales mexicanos como Héctor Aguilar Camín,
como José Woldenberg, ya lo dijimos, Jorge Castañeda, Kraus, que también lo teníamos presente ahí, Juan Ramón de la Fuente, que participaron activamente con una visión progresista en este encuentro, que hicieron sus planteamientos, algunos diría yo muy provocadores, particularmente Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín, creo que dejaron a la izquierda algunos puntos de la agenda, este deslinde de la izquierda extrema, pero que también se ha negado a defender derechos fundamentales de las y los mexicanos. Llama la atención en ese sentido también, y lo quiero dejar solamente apuntado para un posterior momento, que fue en este encuentro en donde el gobernador de Guerrero haga el anuncio precisamente de la iniciativa que enviará para lo que conocemos comúnmente como la despenalización del aborto. Es un buen síntoma que estos intelectuales o que la izquierda mexicana concentrada en estos responsables del encuentro internacional se acerquen por estas vías. Sabemos, y no podemos dejar de mencionarlo, que estos intelectuales han estado alejados del principal partido de la izquierda, que es el PRD. Podríamos argumentar muchísimo sobre cuáles han sido los motivos que los han alejado, pero el que a partir de estos encuentros, que Sintropía, que sus convocantes hayan logrado concentrar en un evento, congregar en un evento a estos intelectuales sin duda reconocidísimos del país, es una muestra importante de esta apertura que se tiene y de esta nueva izquierda que se quiere difundir, que se quiere dar a conocer en estos medios académicos e intelectuales. Regreso solamente con la pregunta, que en el marco del aniversario del PRD de estos 25 años y oyendo y escuchando los discursos sin duda contradictorios y retadores uno y otro que se dieron el día de ayer en el marco del aniversario del PRD, ¿cuál es esa nueva izquierda que está buscando sintropía a través de estos eventos congregar? ¿Quiénes más? ¿Qué otros académicos? ¿Qué otros intelectuales? Pero también, ¿a qué se les está invitando? ¿Cuál sería el panorama que se está planteando para ellos? ¿Y de qué manera el PRD podría estar o no vinculado en él? Bueno, sí, el que se hayan acercado a estos académicos tan prestigiados y que no son militantes del partido, da muestra de que la política y los partidos políticos siguen siendo un espacio de diálogo, de reflexión, donde se sacan adelante políticas públicas importantes para este país. Y qué bueno que estos actores académicos hayan visto en el PRD un partido donde se puede llevar a cabo este diálogo y reflexión y propuestas, ¿no? Eso es un gran avance. Lo que queremos es una nueva izquierda que no sea tan anacrónica, que no tenga estas concepciones tan dogmáticas, sino al contrario, una izquierda que vea por la libertad, por la igualdad jurídica y social, por la prosperidad y el bienestar para todos los ciudadanos. Agustín Basal, por ejemplo, decía que adoptemos la socialdemocracia, pero no tal cual como en Europa, ¿no? Sino una socialdemocracia nueva, de acuerdo a nuestro contexto, al contexto mexicano, a las necesidades de nuestros ciudadanos. Y eso me parece que es la opción, es replantearse esta nueva izquierda democrática, esta nueva socialdemocracia que vea por todos y por todos los ciudadanos. O sea, es no solo un discurso hacia los más pobres, sino un discurso hacia la mujer, hacia los hombres, hacia los jóvenes, hacia los microempresarios. Es un discurso más abierto, es lo que pretendemos que se discuta ahora o que se discutiera en este encuentro. Bueno, yo diría que en el caso de los
extranjeros que vinieron a platicar con nosotros, además de ser excelentes académicos, pues, en casi todos lados han gobernado o están gobernando y tienen a cargo la conducción del Estado. Es el caso de Brasil, es el caso de Chile, es el caso de Uruguay, es el caso de Bolivia y de Ecuador, y las propuestas de ellos son muy claras. Si se quiere gobernar, se tiene que hacer una propuesta multiclasista. Esta es una conclusión que, por cierto, está en la Declaración México. Yo diría, para adelantar, que la Declaración México es como una conclusión sintetizada de todo lo que fue ocurriendo en el encuentro, y que incluso estuvimos trabajando antes, pero que se fue afinando durante el encuentro. Esa es una primera conclusión. Uno, la historia del marxismo, la historia de las políticas anteriores a la izquierda nos sirven mucho para tener identidades, para tener fortaleza de valores, para encontrarnos y saber la validez de nuestras propuestas, pero la conclusión de los que ya andan ejerciendo gobierno es que tenemos que ver hacia adelante permanentemente, darle respuestas a la gente, darle respuestas a las preocupaciones de los amplios sectores de la ciudadanía, porque si no, abandonan a la izquierda. La izquierda ya no está más condenada al éxito, no está más condenada al triunfo. El socialismo no tiene el destino de una vía de ferrocarril de esos antiguos, además de los ferrocarriles, de las locomotoras antiguas. Eso quedó en el viejo discurso del socialismo real. La izquierda no está condenada al triunfo. La izquierda tiene que construir su camino y lo tiene que construir ganando el consenso y manteniendo el consenso de amplios sectores sociales, incluso más fino todavía. Aún ganando el gobierno, la izquierda tiene que incorporar a todos, no puede excluir a nadie, incluso hasta los que se hayan opuesto al éxito de la izquierda. Bueno, tal vez el ejemplo más mundial, más terrible por la propia historia de lo que ocurrió fue en Sudáfrica, cuando gana Mandela, a pesar de haber sectores amplios que planteaban la venganza en contra de los blancos, que era una absoluta minoría en Sudáfrica, Mandela es los que se opone e incorpora a los blancos al proceso. Bueno, pues ese extremo nos los planteó el de Uruguay, el Frente Amplio de Uruguay, nos los planteó el vicepresidente de Bolivia, y es que ellos están ejerciendo el gobierno, o sea, no están escribiendo de cómo les gustaría que sea el asunto y cómo les gustaría que fuera el gobierno, y se tiene que ir avanzando según se vaya creando el consenso. Yo voy a citar un viejo artículo de Roger Bartra que me impactó mucho, y estoy hablando de un artículo de hace 20 años, que decía: ante los ataques de los radicales a los reformistas, él escribió un artículo que se llamó La radicalidad de la reforma. Creo que así, me puedo equivocar, pero se llamaba La radicalidad de la reforma. ¿Y cuál era el planteamiento central? Que los gobiernos de izquierda no podían imponer por la fuerza, sea la fuerza institucional o la fuerza del ejército o cualquier tipo de imposición, porque eso se derrumbaba. Y años después cayó el muro de Berlín, cayeron las sociedades del socialismo real, y muchas de las cosas que habían impuesto se derrumbaron. Y él, por el contrario, él decía: cuando las reformas sociales, las reformas económicas se consensan y se vuelve una transformación cultural,
No hay manera de que vaya para atrás porque la sociedad se lo ha apropiado. Es decir, no tiene que haber un militar, no tiene que haber un militante, no tiene que haber un partido de izquierda cuidándolos. Es parte del patrimonio cultural, sea el tema que sea, el tema de la justicia, el tema de la economía, el tema de la propiedad o temas tan difíciles como la diversidad y que tienen que ver con la moral individual, la moral religiosa y la moral pública. Desde luego, si se logra hacer un consenso, eso no va para atrás. Si se impone en la primera coyuntura, va para atrás. Les voy a hacer un ejemplo de la reforma. El estado de bienestar construido en la posguerra en Europa, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, que lo construyeron con la participación de todos. ¿Cuál es el estado de bienestar? Se le llama estado de bienestar a las instituciones que crearon para dar asistencia médica, para dar a todos, universales, para dar educación y para crear el sistema de pensiones. Ese estado de bienestar, o como dirían algunos, para darle seguridad a los ciudadanos de la cuna a la tumba, o sea, que tuvieran niveles mínimos de bienestar. Bueno, eso no ha ido para atrás, incluso ni con Margaret Thatcher a la cabeza en Inglaterra. ¿Por qué? Porque se enfrenta a toda la sociedad, no se enfrenta a un partido político, no es un tema de un partido político, es un tema que se vuelve patrimonio social, se vuelve patrimonio de la sociedad, y es muy difícil porque ahora sí, como diría el himno mexicano, un soldado en cada hijo te dio para defenderlo desde múltiples instancias, la instancia de la universidad, la instancia de la televisión, los periódicos, etc. Bueno, ese es un ejemplo de reforma, y entonces la izquierda mexicana tiene que ver estas propuestas. Yo debo decir, nadie me lo está preguntando y a lo mejor ni tiene que... fue lamentable, la nota de hoy en los periódicos es que el PRD está dividido a sus 25 años y prácticamente, aunque no lo dicen así, no sirve para gobernar. Francamente, 25 años. La catástrofe de los 25 años. Francamente, estoy rotundamente en contra. La sociedad mexicana de hoy no se entendería sin la participación del PRD. Ya hay transformaciones culturales en la sociedad mexicana que no se entenderían sin la aportación del PRD. Uno, la transición democrática, que por cierto, uno de los autores es Cuauhtémoc Cárdenas, y él mismo desconoció en su discurso esta cuestión. La transición democrática es una lucha de muchos sectores, pero que él encabezó en buena medida, y no se le acordó que, por cierto, lo despojaron de la presidencia de la República, que por cierto, pero de allá surgieron varias cosas. Salió el IFE, que ahora va a ser el INE, salió la alternancia política, que no se dio por la izquierda, se fue por la derecha, pero aún así trajo transformaciones a la ciudadanía. Se gobierna, el PRD gobierna 25 millones de habitantes. Las políticas públicas de desarrollo social ya las tienen que adoptar, incluso gobiernos del PRI, del PAN, no importa, lo tienen que adoptar porque no pueden decir que no. De alguna manera está avanzando también la política, una especie de estado de bienestar a la mexicana. Bueno, ahí el derecho a la pensión universal mínima, pues ya quedó en la Constitución. Ese es un aporte de los gobiernos del PRD. Se está proponiendo ya cada vez más clara la unificación de los sistemas de salud, no para el seguro, ¿cómo se llama? El seguro popular, que esa es una porquería, sino hay que homologarla mínimo y solucionar todos sus problemas a nivel del seguro social y el ISSSTE,
Y bueno, vamos avanzando en el sistema educativo mexicano. Tenemos muchos problemas de calidad, muchos problemas de calidad de la educación. Todavía nos falta cobertura en la educación media, superior y superior, pero va avanzando. Por cierto, una de las conclusiones del evento y una de las recomendaciones de la Declaración por México es que una de las tareas de la izquierda en los próximos años debe ser construir un estado del bienestar a la mexicana, que por cierto también los europeos ya tienen problema con su estado del bienestar, por la crisis económica, etcétera, por el cambio de las edades de los pensionados, etcétera, pero México tiene que construir un estado de bienestar a la mexicana. Por cierto, México, aunque a muchos les gusta ver el México del vaso medio vacío, el México del vaso medio vacío, es decir, México es un estado pobre, sí, tenemos problemas, pero México es un país de ingreso medio. Si ustedes ven las estadísticas que a propósito ahora se han tomado muy en cuenta por las desigualdades, México no está entre los más, está entre los más desiguales, pero no entre los más pobres. Sí, es importante el planteamiento que hace después de haber escuchado un discurso de invitado internacional al evento del 25 aniversario del partido de Gustavo Leal del Uruguay, en donde precisamente hace un recuento de todas estas necesidades de la izquierda para poder gobernar, estar abiertos, platicar con todos. Decía algo muy importante: no creer que vamos a convertir al país en izquierda, sino que ser una izquierda capaz de gobernar a aquellos que incluso no son de izquierda, pero que representan las necesidades de todos los sectores. Una izquierda que construye, que acuerda, que no se queda rezagada solamente con los dogmas y con los anacronismos, sino que va más allá y que es cambiante ante todas estas necesidades de la población. Después de ese discurso que es francamente motivador y además que nos llega a la reflexión, pues nos enfrentamos en un discurso en el que comienza que estamos mucho más lejos que hace 25 años, lo cual sí, sinceramente es como catastrófico, como si no hubiera pasado nada estos 25 años. Hace 25 años matan compañeros, hace 25 años no había alternancia en los gobiernos de los estados, no teníamos una agenda legislativa tan importante, no gobernábamos, salvo algunos municipios muy chiquitos, y teníamos que estar defendiendo, yo no diría que ni siquiera los triunfos, no nos dejaban ni siquiera llegar al triunfo, ¿no? Nos robaban las elecciones en el camino. Y entonces tenemos este discurso catastrófico que dice que la izquierda, pues bueno, más bien que el PRD no ha servido para nada, que estamos muy lejos y que entonces lo que no se dice, pero parece ser, es que necesitamos nuevamente al caudillo Salvador que venga y que nos corrija y nos diga qué mal se han portado estos 25 años, niños maleducados, los voy a regresar al redil. Pero también veíamos nosotros cómo hay un empuje de las nuevas generaciones, cómo esta manera de hacer política que se ha manifestado en los diferentes países del mundo, en América Latina, que ha sido gobierno, han tenido que recurrir a una serie de elementos innovadores, de atraer a todas las clases sociales, de hacer atractiva lo que es de izquierda. Pero sí, yo dejaría el acento en que queda perfectamente claro que hay dos proyectos diferentes. El proyecto de la vieja izquierda, que sigue diciendo que el acordar y sentarse y platicar y buscar beneficio para la ciudadanía, como lo hemos tenido en las últimas reformas que provienen del Pacto por México, por ejemplo, es entreguista y es que traiciona los principios. Así más o menos está planteado en el discurso del de ayer.
Y por el otro lado, tenemos una izquierda que está buscando, con eventos como este, tender puentes con el pensamiento progresista, crítico, abierto, de América Latina y del mundo. Esto sin duda será una tarea importante. Afortunadamente vimos la presencia de muchos legisladores, de representantes populares, de gobernadores, de alcaldes, síndicos, regidores, de muy diversos asesores de las cámaras de diputados y senadores de los congresos locales, participando activamente en este evento, y que sin duda en algo repercutirá en las políticas públicas, en las acciones de gobiernos y legislativas que se lleven a las cámaras, pero también desde los gobiernos. ¿Cuál es el reto ahora? Y lo planteo de manera directa desde el PRD, para algunos que militamos, algunos que militan y que forman parte de este proceso de organización del evento. ¿Cómo transitar? Y que además es curioso que precisamente el partido que es mayor referencia para la izquierda en este asunto de las corrientes y de los frentes y de cómo convivimos en la diversidad, que es el Frente Amplio de Uruguay, al cual nos hemos acercado en el modelo ahora con las reformas estatutarias, vengan las recomendaciones del Frente Amplio de Uruguay. Pero ¿cómo hacer con estas agendas tan dispares y con estos objetivos tan contrastantes frente a un proceso electoral el cual lo tenemos ya en un poquito más de un año? Sin duda va a ser un reto para el PRD, pero ¿qué estaría pensando, por ejemplo, Sintropía, a partir de este encuentro para apoyar a los candidatos, las plataformas legislativas, la agenda de la izquierda para el próximo proceso 2015? Bueno, me parece que ante esas visiones de que la izquierda o el PRD en particular va por mal camino, nuestros ponentes extranjeros pensaron lo contrario, ¿no? Se fueron muy satisfechos. En el traslado de sede a sede nos decían que tenemos una infraestructura que ellos en América Latina no tienen, que nuestro partido funcionó muy bien, que este gran encuentro fue algo que ni ellos han podido organizar en sus países. Y no quiero dejar de mencionar a algunos de los ponentes extranjeros que estuvieron, como Francesca de Ulisse de Italia, Fidel Santana de República Dominicana, Daniel Yates de España, Carlos Ominami de Chile, José Vitar de Argentina, Mónica Valente de Brasil, Antonio Navarro Golf de Colombia, Mario Riorda de Argentina, Nicolás Valenzuela de Chile también, estuvo Daniel Coira de Uruguay, Gustavo Leal de Uruguay también, entre otros países que estuvieron. Y me parece que su visión de ellos es al contrario, nos toman como un partido de ejemplo, y más en particular de nueva izquierda, ¿no? De esta nueva izquierda que sí es democrática y que sí dialoga y sí reflexiona. Y como dice Cristina, ahora el gran reto es volver todas estas acciones, estas propuestas en políticas públicas, en un programa de partido que realmente transforme el país y haga consiga el estado de bienestar que todos los ciudadanos necesitan. Bueno, yo diría, para responder la pregunta de Cristina, que Sintropía lo que ha venido haciendo y lo va a seguir haciendo es crear los instrumentos, los diseños de las políticas públicas y de las propuestas de reforma legislativas que se requieren. Eso es lo que se dedica a hacer el equipo de Sintropía. Es el cuarto de al lado, asesoramos, decimos, aunque a nosotros no nos toca tomar las decisiones lo toman las fracciones, los diputados, los senadores, los gobernadores, el propio partido, el propio PRD, pero nosotros estamos, es un centro que por cierto se llama Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, y su nombre lo define exactamente. Bueno, esa es una primera cosa.
nosotros vamos a profundizar y el intercambio con los expertos académicos y políticos de estos 10 países que vinieron tenía como objetivo ese, enriquecer nuestros análisis, hacer estudios comparados, legislativos y de diseño de políticas. Eso es lo, yo diría, ya habíamos dicho, una de las conclusiones fue que tenemos de crear el estado de bienestar a la mexicana. Hay otros 2 rubros muy importantes que recomienda la Declaración México. Uno, la tarea de la izquierda, y yo diría de todos los mexicanos, pero de la izquierda en particular, es profundizar la democracia en el país. ¿Qué significa eso? Bueno, para todos quedó claro que tenemos que caminar hacia un sistema político donde haya más participación de los ciudadanos, donde se vaya avanzando en las líneas del parlamentarismo, incluso hasta caminar a los sistemas parlamentarios. Digamos, la experiencia de Latinoamérica es que han ido avanzando en eso. Es decir, que por cierto en el PRD todavía hay sectores que se oponen, siguen viendo al viejo presidencialismo mexicano como aquel que puede resolver los problemas, porque tienen la nostalgia de los salvadores, es decir, desde Quetzalcóatl, Kukulcán y todos esos, y luego los caudillos de la revolución, de la independencia, y luego de la guerra de reforma, Santana, todos esos caudillos, y luego de la revolución, y luego los presidentes por revolucionarios, Calles, el general Cárdenas. Sí, esa era una forma que tiene que ver con las etapas que estábamos viviendo. Incluso en toda América Latina, después de los movimientos de independencia, habían unos que debemos de nombrar reyes y traer reyes de otros lados, etcétera, cosas de esas, ¿no? Hoy no es ese el pensamiento. El pensamiento es que debe de ser cada vez el sistema político más democrático, más compartido, crear instituciones democráticas, nombres fuertes. Eso es cosa del siglo XX que quedó, o sea, ya vamos en la segunda década, hacer pesos y contrapesos. Por eso el análisis de la transparencia, la rendición de cuentas y algunos lados, que por cierto en algunos lados ya lo estamos haciendo, incluso aquí en el DF, el manejo de los presupuestos comunitarios y participativos. En otros lados ya lo están haciendo más. Entonces, pensar que va a ser el gran Tlatoani el que resuelva el problema es profundamente atrasado y arcaico. O sea, ya no hay grandes salvadores en ningún lado, eso es más bien de la prehistoria democrática, así son predemocráticos. Esa es una de las conclusiones. Tenemos que crear nuestro propio sistema político cada vez más democrático, perfeccionar la democracia representativa, pero avanzar a pasos rápidos en la democracia participativa en todos los niveles. Ya está, que por cierto no se ha difundido mucho, pero producto del Pacto por México se introdujo la figura de la coalición de gobierno, o sea que ya va a ser necesarios más pactos, ni van a plantearse como traición acordar para hacer alguna transformación. Ya es constitucional la coalición de gobierno y eso puede aparecer en el 2015, puede aparecer la primera coalición de gobierno o incluso antes en algún gobierno local que entre en crisis. Esa es otra conclusión. Y la tercera conclusión, o la segunda, no importa el orden, pero es que tenemos que avanzar hacia la sociedad de derechos. Bueno, los derechos a la educación, los derechos a la salud pública, el derecho a la pensión, los derechos a las libertades individuales.
obviamente eso te lleva también a mayores derechos políticos, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de comunicación, eso tiene que ver con los derechos y con la profundización de la democracia. Ese es el otro gran tema. Pero debo de adelantar, habría dos cuestiones, si me lo permiten. Producto de esto y producto de lo que platicábamos antes, se dio ofrecimientos de europeos y de otros países, la colaboración nuestra en institucionalizar eso que hicimos ahora. ¿Qué significa institucionalizar? Bueno, que vamos a ir marchando a firmar convenios con universidades europeas y universidades de América Latina para la capacitación, transferencia tecnológica, no solo en cursos, en aulas, sino visitando a los ministerios que están trabajando en este momento y asesorando a otros grupos de menor desarrollo en América Latina, incluso a los grupos de izquierda de menor desarrollo en América Latina. Eso ya fue un compromiso que tuvimos y que por lo tanto se va a seguir experimentando. Y el otro es que vamos ya a empezar a organizar el segundo encuentro internacional e incluso a propuesta de ellos que nuevamente sea en México, cuando menos el segundo. O sea, quería ir a Río de Janeiro, fueron contentos y quieren regresar. que quieren regresar, pero también no solo por eso, que México es muy rico en la diversidad cultural, gastronómica, de música, de todo, no solo por eso, sino sobre todo por lo estratégico que es México y su influencia económica, política y social en América Latina, y que además nosotros de alguna manera somos bisagra con los Estados Unidos, o sea, con Norteamérica, con Estados Unidos y Canadá. Ese era uno de los temas recurrentes en el planteamiento de los mexicanos, pero también de los compañeros de otros países. El cómo en los años recientes México se había alejado de América Latina y cómo México se había ido más al norte en una política, pero también en un interés que obviamente viene mucho de los gobiernos que hemos tenido, pero también desde la izquierda, cómo la izquierda se había desligado de esa comunidad y de esa familia latinoamericana, y que sin duda el encuentro internacional había sido un paso muy importante para retomar nuevamente este camino y unificar, o más bien unirse en México, agregarse nuevamente, vincularse nuevamente con todas estas experiencias de gobierno, con todas estas experiencias de partido, de pensamiento. Y creo que será muy importante, como ya lo dijiste, que si bien tenemos el Foro de Sao Paulo y otros foros importantes de América Latina, el que México sea la sede de este encuentro y que sea un encuentro que de manera regular se esté planteando incluso la regularidad de este evento como un encuentro de intercambio de ideas, va a ser importante para toda la comunidad académica, política mexicana. Bueno, México obviamente en los últimos, pues desde 1994 que se firmó el Tratado de Libre Comercio, dio prioridad a la relación económica y comercial con los Estados Unidos. Después de 20 años, pues sí, es muy importante y tampoco se puede desandar esa experiencia, más bien la tenemos que aprovechar. Pero es obvio, ya lo decía hace rato, que los tratados de libre comercio solo en su esfera económica no son suficientes y no lo fueron para nosotros, y conste que el volumen de comercio que tiene México con los Estados Unidos es impresionante, es una de las fronteras con mayor circulación comercial del mundo, 450,000 millones con pequeñas variantes anuales de ida y vuelta, 450,000 millones de dólares, ese es el tamaño del comercio.
El 80% de nuestro comercio lo hacemos con Estados Unidos, el 5% con América Latina y el 15% restante con Europa, como el 8% con Europa, como un 5% con el Asia y lo otro por allá perdido. Francamente, México incluso necesita diversificar su comercio con el resto del mundo, porque de ser que íbamos a la cola, por decirlo, o atrás de la locomotora de la economía de los Estados Unidos, ahora resulta que esa locomotora ya no jala muy bien, y entonces también nosotros, pues no, ni modo que nos brinquemos a la locomotora, pues eso no se ve en ningún ferrocarril. Tenemos que buscar otras opciones, pero no solo por las cuestiones comerciales, que también hay que privilegiar el comercio con América Latina. O sea, tenemos 1000 cosas que venderle a América Latina. Tenemos que, pero no solo a través de los llamados tratados de libre comercio, son muy limitados. Tenemos que volver a la visión de ver el comercio no solo como un fenómeno de acumulación de capital y de transferencia de recursos económicos, sino como un instrumento de desarrollo integral de los países. Yo me acuerdo muy bien que un día asistí a una reunión a Roma y estuvieron los alemanes. En ese entonces gobernaba la socialdemocracia alemana, y la socialdemocracia alemana decía que, sin decirlo, comparando a la visión de los TLC norteamericanos, decía que ellos no podían ver, por ejemplo, a los africanos como economías extractivas, o sea, que sacarle todo lo que se pudiera o sea, hacer comercio asimétrico, ¿no? Sino por el contrario, es decir, en la medida que nuestros socios, los africanos, se desarrollen, nosotros también seremos más fuertes, les venderemos más, no los estaremos exprimiendo, sino tendrán mejor calidad de vida, serán más fuertes comprando y nos van a comprar más a nosotros y nosotros seremos más fuertes. Si los liquidamos, si los apretamos, si los endeudamos y ya no puede funcionar su economía, cuando nos demos cuenta que nosotros también somos afectados, porque nuestra planta productiva también va a ser afectada. Bueno, pues esa visión es la que debemos de tener y es la que debe predominar el comercio mundial, y es el que México debe de diseñar con Centroamérica y con Sudamérica. El modelo de TLC norteamericano está agotado. Cerrando un poquito la plática, ya nos has dicho, ya nos han comentado que ya están a partir de el encuentro terminó el domingo, entonces a partir del lunes seguramente ya están ustedes preparando lo que sigue, el siguiente encuentro internacional. Pero también es importante decirle a nuestros compañeros en las redes sociales que pueden consultar todos los materiales, que los materiales, ahorita en un momento nos dirán dónde, porque evidentemente son materiales de estudio, de repaso, que pueden ayudar muchísimo a la formación y al análisis desde los municipios, desde los estados, desde los comités ejecutivos, pero desde las universidades, todo aquel que quiera hacer uso de este material, independientemente de que seguramente habrá un procesamiento de esta información por parte de ustedes. ¿En dónde se pueden consultar los materiales? Sí, en breve tendremos la memoria. Estamos ya recuperando los materiales, editándolos, y ya en estos días tendremos la memoria, pero también saldrán, a propuesta de nuestros ponentes, cuadernillos con cada tema. El encuentro se dividió en mesas temáticas, cada mesa tuvo un nombre, entonces va a haber cuadernillos con los temas de cada mesa para profundizarse, con comentarios. En las páginas de Sintropía y de Demócratas de Izquierda también están ahí como el recuento de lo que fue paso a paso cada una de las ponencias, y también está la Declaración de México, que no es la definitiva porque la que leyó Ricardo Becerra del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Se quieren sumar a ella también nuestros compañeros que vinieron del extranjero, quieren hacerle aportaciones,
nuestros legisladores de aquí también. Entonces todos quieren apoyarla, quieren poner sus ideas. Entonces también en breve saldrá una nueva versión con todos los aportes de nuestros compañeros. También decirles, bueno, que nuestras páginas, que nuestro hashtag de Encuentro Internacional y de Izquierda Democrática pues tuvo mucho éxito gracias a nuestros compañeros de redes. Nuestra página de Sintropía también alcanzó más de 8,000 visitas, y a través del streaming donde se estuvo transmitiendo en vivo tuvo más de 1,000 visitas. O sea, les digo que este encuentro fue un verdadero esfuerzo, y quiero felicitar a los coordinadores generales, que fue Jesús Ortega, Eric Villanueva, Irán Moreno, Alma Arámbula, que fue en la parte logística, y su servidora en la parte académica, pero hubo coordinadores en cada sede. Cristina Gaitán estuvo, por ejemplo, en el DF, Priscila, Alma, muchísimos son los nombres, y Claudia Castelo, Antonio Ortega, no quiero mencionarlos porque son muchísimos los nombres. O sea, en Oaxaca el senador Benjamín Robles, todos nuestros compañeros de Nueva Izquierda son un gran equipo, y Rubí Valle estuvo en Morelos, por ejemplo. En cada sede tuvimos un coordinador designado, pero también todos y cada uno de los compañeros de Nueva Izquierda hicieron posible esto, ¿no? Tanto de las redes, los que estuvieron atrás, como dice el doctor Eric, Telma, estuvo Guajardo, estuvo en Puebla. Nos hicieron el apoyo, hicieron posible todo este evento y toda esta logística. Entonces, en breve tendremos tanto la memoria, tanto los cuadernillos, tanto publicaciones. Becerra nos proponía en Nexos, tenemos la revista del punto sobre la I. Al contrario, necesitamos espacio donde colocar tantas propuestas, tanta información que se generó, y van a ir saliendo todos los días alguna que otra documento que a través de nuestras redes se irán dando a conocer. Decirles que bueno, pensamos hacer una memoria grande, donde esté todo, un libro de muchas páginas, son cientos de cuartillas los que hay, no sé si lo dijimos al principio, pero más de 80 ponentes, creo que 83 ponentes, independientemente de que sus exposiciones fueron síntesis entre 15 y 20 minutos, 25 minutos, la verdad es que sus ponencias, muchas de ellas son largas, son verdaderos documentos elaborados para la ocasión, y por lo tanto va a ser voluminoso, pero vamos a empezar a subir a la página de Sintropía, que a ver si me la sé de memoria, www.iepp.org.mx. Que también se pondrá ahorita en la transmisión para que los compañeros puedan consultarla. Sí, sería bueno que la pusieran. Sí, los moderadores y presentadores fueron 23 presentadores y moderadores que también hicieron su trabajito en eso. Con eso les queremos decir que en realidad es un nivel de organización bastante complicado, muy participativo. No exagero si digo que fueron cientos los compañeros que participaron en un montón de temas que ya se irán conociendo. Pero quiero hacer un reconocimiento a las universidades en especial, donde los rectores se involucraron, tomaron la decisión, no solamente, digamos, de permitir que sus académicos participaran, sino que la universidad fuera convocante y organizadora y se involucraran para que sus sedes funcionaran adecuadamente. Tampoco fueron simples receptáculos, tomaron decisiones de cómo se debería de hacer, y en cada una de ellos mínimo tuvimos 2 especialistas de las universidades.
algunas hubo más involucrados como ponentes, no solo como organizadores. Así que mi reconocimiento a todas estas universidades y particularmente a sus rectores, y también tuvimos el ofrecimiento de que ellos ya se dan de hecho invitados para la siguiente emisión, que también algunos temas van a repetirse y otros van a cambiar para ir teniendo una visión más global y más integral de lo que debemos hacer. Pero esto que comentas de las universidades fue también histórico, que las universidades que casi siempre se mantienen apolíticas, ¿no? Que no quieren que los partidos entren a dar una idea política, aceptaron que se diera este espacio de diálogo, de reflexión entre sus estudiantes, entre sus académicos, porque no íbamos con la intención de pedir el voto ni de dejar una estampa de nuestro partido. O sea, esa no era la idea del encuentro, sino al contrario, de diálogo, de pluralidad. Sabemos que vivimos en una pluralidad y todas las ideas son bien aceptadas. O sea, eso ya es un hecho, que vivimos en pluralidad y como dijimos antes, no se puede gobernar solo para una idea o un segmento de la población que piensa de tal cual manera y el otro que piensa distinto, sino al contrario, de tomar en cuenta todas las ideas. Entonces las universidades, al permitir que este encuentro llegara ahí, pues qué más que fue la apertura para que los jóvenes, los estudiantes que se quieren involucrar en la política también encuentren por medio de estos eventos un espacio de acercamiento hacia los dirigentes, hacia el pensamiento de izquierda, y es lo que estamos pidiendo, ¿no? En la nueva izquierda, la izquierda democrática, eso pide que los cuadros, los jóvenes se acerquen, participen, como decía el doctor Eric, una democracia participativa donde se tomen en cuenta las opiniones de los ciudadanos y no solo se gobierne sin esa opinión. Entonces fue un gran esfuerzo y fue algo que apoyó mucho este encuentro, el que las universidades nos permitieran entrar, que los estudiantes nos escucharan y que se dieran estos espacios de diálogo y reflexión en estas universidades. Pues sin duda entonces tendremos encuentro y temas para rato. Las universidades que ahora fueron convocantes, que como ya lo han manifestado y que han solicitado nuevamente, más las que se agreguen en ese trayecto, que habiendo conocido esta experiencia, que sabiendo los temas y la trascendencia que eso tuvo, no dudo que querrán involucrarse en esto, más académicos, más intelectuales que se sumarán a esta tarea. Y yo solamente me uniría al reconocimiento en primer lugar a Jesús Ortega, a Eric Villanueva, a todo el equipo de Sintropía, que dieron en el clavo, como dice, con este evento, a todos y cada uno de los compañeros que hicieron posible la logística, la movilización, al equipo de prensa que estuvo cubriendo la nota, pero también atenta a obtener declaraciones, entrevistas con todos y cada uno de los participantes, a los equipos de redes sociales, pero sobre todo a todos y cada uno de los participantes que vía virtual o de manera presencial en cada una de las sedes hicieron posible este evento, y eso es lo más importante, que estuvieron ahí, que lo siguieron, que estuvieron aportando con sus preguntas, con sus inquietudes, con su pensamiento abierto al conocimiento, a las nuevas experiencias, a reconocernos en esta diversidad. Hicieron posible que estos eventos tuvieran el éxito que tuvieron. Yo me uno al reconocimiento a todo el equipo logístico, que como ya decía Eric, las bambalinas, pues bueno, desde las cosas más sencillas hasta las más complicadas, afortunadamente se pudieron remediar, se pudieron prever para que fuera un éxito, para que los invitados se fueran contentos, pero también para que todos y cada uno de los participantes a este evento pudieran encontrarse en espacios acogedores, abiertos, bien atendidos, bien cuidados y sobre todo con esa disposición
de hacer crecer este pensamiento, de fortalecer a la izquierda a través del análisis, la reflexión y de todos los planteamientos que se dieron. Eric, Amparo, ¿algo más para cerrar? Pues yo nada más diría que algo que se trasluce en lo que hemos dicho, pero lo quiero expresar, que los ponentes cubrían un amplio espectro ideológico. O sea, no Enrique Krauss y Aguilar Camín son de expresiones ideológicas y democráticas diferentes, ¿no? O sea, cubrían desde el pensamiento liberal hasta el socialista, ¿no? El socialista democrático, me refiero, ¿no? O de izquierda, ¿no? Y varias gradaciones de izquierda además, ¿no? Que eso fue un gran diálogo, o sea, tampoco vaya a pensar los que nos están viendo y oyendo que todos fueron a decir lo mismo, no, hubo puntos de vista diferentes, no sé, en temas tan polémicos como el narcotráfico, por ejemplo, tuvimos verdaderos expertos nacionales y extranjeros, y gente como Navarro Wolf, que ha sido gobernador, que fue gobernador de su provincia en Colombia, donde se produce el 25% de la coca de Colombia, de una cocaína, bueno, de la hoja de coca donde se extrae la cocaína, que es un importante porcentaje de la coca del mundo. Y a él le tocó tomar decisiones de seguridad pública, de seguridad del Estado, y que por cierto, ya desde unos días atrás empezó a dar asesorías directas y particulares a varios de los funcionarios, entre ellos algunos gobernadores que toman decisiones hoy con el tema que nos afecta. Y, por ejemplo, aunque no fue una cuestión así totalmente clara o de todos, cuando menos sí hubo varios, entre ellos Navarro Wolf, que decía que se tiene que legalizar el uso de las drogas, particularmente la marihuana, y que nosotros no le podíamos seguir haciendo más de policías de los gringos. Si ellos eran consumidores, pues que se las arreglaran, y que no aquí se matara a la gente y allá no ocurría nada. Y además era una cuestión hipócrita, porque la mitad de los estados de la Unión Americana están legalizando su uso. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y decir, no es un problema de moral, es un problema de salud pública, un problema de seguridad del Estado. Y ligado a el tema que, por cierto, no entramos a detalle, el papel que juega la educación, el desarrollo humano, la calidad de vida, particularmente la generación de empleos y de expectativas de vida para los jóvenes, que se puede combatir esta cuestión. El combate punitivo, o sea, por las armas, la guerra, como fue en el periodo de Calderón, 60,000 muertos, más o menos, etcétera, no han servido nada más que para poner en verdaderos problemas vastas regiones del norte y del centro norte del país. Pues yo solo diría eso, convocarlos a consultar los materiales que vamos a estar subiendo a las páginas, a diferentes páginas, a los que van a estar en las revistas, y estar pendiente de todas las actividades que hagamos en torno a este encuentro internacional, la izquierda democrática, su perspectiva y sus desafíos. No, pues agradecer este espacio, y más que este espacio, para agradecerles a todos los que participaron e hicieron posible este gran encuentro, que en verdad fue muy sorprendente que un partido pudiera organizar de tal magnitud un encuentro que fue académico, que fue a la vez político, que fue a la vez
ciudadano. La verdad es que me voy muy sorprendida y satisfecha y agradecida de haber sido parte de este gran encuentro, de esta gran organización. Agradecerle a Jesús Ortega, agradecerle a Eric y a Irán Santos, que fueron los coordinadores generales de este encuentro. Y pues, muchas gracias a todos y espero que sigan habiendo encuentros de esta magnitud. Bueno, y esperemos ya del año que entra, y los documentos, que hagamos con ellos algo muy útil, algo muy productivo, que sé que va a ser así, que no solo se va a quedar en estas grandes propuestas, ideas, sino que en verdad van a servir, porque todos quedamos, tanto ponentes que me lo han comentado, como organizadores, quedamos con muy buena vibra, con muchas ganas de realmente transformar este país, de realmente hacer algo con todas estas ideas que se vertieron y no dejarlas perder, ¿no? Sino aprovecharlas, utilizarlas y vamos por un mejor país. Muchísimas gracias nuevamente, Eric, Amparo, muchísimas gracias a Sintropía, Demócratas de Izquierda, a todos y cada uno de los ya mencionados. Esperamos que no se nos haya olvidado ninguno. Esperamos pues ansiosamente el siguiente encuentro, pero también todo lo que de este encuentro se derive, que será muy importante para ir calentando motores para el próximo año. Y agradecerles nuevamente a todas y todos nuestros compañeros que nos siguen en este canal interactivo, a los compañeros de los estados que están planteando sus preguntas. Aquí ya se ha respondido dónde se pueden encontrar los materiales, dónde pueden consultar todo lo que se obtuvo del encuentro, y sin duda esta experiencia nos deja mucha tarea, muchos retos, muchos compromisos. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes que nos siguen. Nos vemos la próxima semana, el martes a las 5 de la tarde. Buenas tardes a todas y a todos.